Saludos y bendiciones, este es el video 9 de la serie Un Testamento que unifica el Antiguo con el Nuevo Testamento, básicamente dando a entender que es una misma historia. Hace aproximadamente 6 años comencé a grabar videos y el título de esos videos eran Velad en base a que se observaban ciertas cosas que ocurrían en el mundo y que me hacían pensar que Cristo ya estaba llamando a la puerta, que Cristo ya venía pronto. Y ahora, 6 años después, lejos de pensar que estaba en un error o que estaba imaginándome cosas, pues las cosas se van juntando unas con otras, dejando cada vez más en claro que efectivamente Cristo está llamando a la puerta y su venida es inminente. De modo que si en ese momento el título de los videos era velar, en este video quiero dejar un poquito más en claro qué se supone que es velar, qué se supone que es lo que debemos de estar haciendo mientras Cristo viene. Para hacer un poco más fácil las cosas, al final del video haré un pequeño resumen acerca de las cosas que se tienen que estar haciendo en lo que Jesús viene. Por si no tienes intención de ver todo el video, pues simplemente te vas al final, lees lo que debes de hacer y listo. En este caso expondré todos los versículos en donde nos narra poco a poco o de manera dispersa todo lo que debemos de estar haciendo, y asimismo nos damos cuenta cómo al juntar esos versículos que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, notamos que hay un mismo criterio a lo largo de toda la historia. Y damos inicio con la parábola del padre que hace una boda para su hijo, que viene en Mateo 22 y Lucas 14. La citaré en Mateo, que es un poquito más completa. Nos dice que aún de esas personas que aceptaron ir a la boda, un hombre no estaba vestido de boda. Y le dijo el rey o el padre del novio: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Entonces manda a los sirvientes a que lo echen afuera, y ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Entonces nosotros nos debemos estar preparando, debemos estar velando, preparándonos para esa boda. Entonces muchos son llamados, nos dice, y pocos los escogidos. En Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 12 nos hacen varias parábolas acerca de un padre de familia que está vigilando en la noche esperando a que el ladrón venga, y también tenemos las parábolas del siervo fiel. Entonces en Lucas 12 es un poquito más complejo, entonces procedo a leer. Dice: que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto de las lámparas encendidas lo vamos a volver a ver en otra parábola. Y dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Él espera que ellos estén atentos a su regreso. Entonces, bienaventurados aquellos siervos a cuales el Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá para servirlos. Esto de la mesa, haciendo referencia al video anterior, las bodas, la cena del Cordero. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de la familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Eso es con respecto al padre que espera al ladrón. Y con respecto al siervo infiel, el caso contrario a lo que ya leímos, el siervo fiel que está esperando el retorno de su señor, dice: Pedro le dijo: Señor, ¿estas parábolas son a nosotros o es para todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa? Bienaventurado el siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo lo que le mandó. En pocas palabras, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Si tú obedeces, el Señor te pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere: mi Señor tarda en venir, han pasado 2000 años, no creo que venga, igual y son puras fábulas, no creo que esto sea real, o si creo que es real, no me va a tocar a mí ver su retorno. Dice: empieza a golpear a sus criados, a comer y a beber y a embriagarse. Entonces vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. En Mateo, en esta narración, dice: y ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquel siervo, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, sino por el contrario, hizo contrario a la voluntad del Señor, ¿sí? Recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer la voluntad hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y esto va muy de la mano a la parábola de los talentos que veremos más adelante. En Lucas 21 continúa diciendo: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida en general, y que venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad en todo tiempo orando. Velad incluye orar,
que seas tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ahora sí, en Mateo 25, que básicamente todo el capítulo es un resumen acerca de las cosas que debemos estar haciendo mientras Jesús regresa, dice, las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 sensatas. Las 5 insensatas no tomaron consigo aceite, y las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Tardándose el esposo, las 10 se durmieron. Posteriormente nos dice, cuando viene el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las insensatas empezaron a llamar, Señor, Señor, ábrenos. Y él les respondió, no os conozco. Velad, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces ahí nuevamente es mantenga sus lámparas encendidas, que ya dimos que es orando, pero además haciendo la voluntad del Señor. Ahora sí, la parábola de los talentos que ya mencioné, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1, conforme a su capacidad. Y una vez que el Señor regresó, le dice al que le dio 5 talentos, ok, ¿qué has hecho con lo que te di? Entonces le dice, no, pues aquí tengo 5 talentos más aparte de los que me diste. Y le dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra a las bodas del Cordero, en otras palabras. Al que le dio 2, él mismo le entregó otros 2 y le dijo exactamente lo mismo. Pero al que le dio 1, el que tenía menos talento, el que tenía menos capacidades, le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres duro y ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra, pero aquí tienes tu talento. De modo que no perdí tu dinero, aquí está, te lo devuelvo. Y uno cualquiera diría, no, pues ¿sabes qué? Pues no pasó nada, ¿no? Pues simplemente le devuelve su dinero y ahí se acabó. Pero él no espera que le devolvamos lo que nos dio. Él espera más de lo que entregó. Entonces, ese es básicamente el llamado a velar, a hacer la voluntad del Señor y entregar más resultados de los que se esperaban de nosotros. Mientras más y mejores resultados entregamos, demostramos ser un mejor siervo para el Señor. Y con respecto a esos resultados, pues básicamente, si tú eres una persona que conoce a Jesucristo, pues el llamado es, usa tu talento, usa los dones que Dios te ha dado para que efectivamente tú llames a más gente para el reino del cielo, ¿sí? Ganes almas para el Señor. Ese es básicamente el llamado. Se espera que tú compartas el Evangelio con las demás personas mientras esperas la venida del Señor, de modo que cuando digas, ¿sabes qué? Era un siervo cuando tú me dejaste a cargo de toda la casa. He ganado más siervos, he ganado más trabajadores para tu reino. Asimismo, al final de la historia de los talentos dice, quitarle el talento y darlo al que tiene 10. Al que me produjo más, dale ese talento del que solo le di 1. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente, la misma frase. En Mateo 25:31 dice, el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga, separará a unos a la derecha, a otros a la izquierda, y a los de la derecha les dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que cuando hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí el llanto y el crujir de dientes, porque tuve hambre y no me diste. Básicamente las mismas cuestiones. Y ellos respondieron, ¿y cuándo nosotros te vimos desnudo, con hambre en la cárcel y no te ayudamos? Pues por cuanto tú no hiciste esto para con las demás personas, para los pequeños, dice ahí, no solo aplica para los niños, sino para todas las personas en general, para el prójimo. Ayuda a todo el que puedas ayudar. Entonces estos que no hicieron la voluntad del rey irán a castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y asimismo en Mateo 7 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios
que eso mismo lo dice Lucas 13. No en nuestras plazas predicaste y con nosotros comiste y bebiste, ¿sí? Como mencioné en el video anterior, no somos del mismo equipo. ¿Qué pasa? ¿Cómo dices que no me conoces? Entonces yo les declaré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en Lucas 13 precisamente menciona la famosa frase, y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y básicamente recalco el punto que lo mismo que dicen las vírgenes en la parábola de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas, Señor, Señor, ábranos. Y él les contesta, nunca los conocí. Asimismo, aquí le están diciendo, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, hicimos grandes cosas en tu nombre. Pero él les dirá, nunca los conocí porque no hicieron la voluntad del Padre. En Lucas 18 tenemos una parábola que es una parábola de una viuda y un juez. Y nos dice que el juez básicamente no temía a Dios, o sea, no le interesaba ayudar al prójimo. Pero había una viuda que se la pasaba exigiéndole, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Entonces dice, ni temo a Dios, dice el juez, ni respeto a hombre, pero esta viuda me es molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, y algo pueda pasar, ¿no? Entonces, le haré justicia. Entonces, la parábola va enfocada a que básicamente si los hombres injustos, y ya vimos esto en el video que hablé de al que pide en el nombre del Señor, recibe. Entonces, si los hombres injustos, cuando tú les estás pide y pide y pide, llega el momento de, ¿sabes qué? Toma, ahí está. ¿Cuánto más Dios? Nos dice ahí, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Entonces es una parábola que va enfocada a orar constantemente, día y noche. Estar nuevamente velando. Y mientras estemos orando, el tiempo que no estemos orando, estamos haciendo la voluntad de Dios, ayudando al prójimo. Y lo interesante y final de esta parte del video, lo pongo aquí, cuando dice Jesús, os digo que pronto Dios hará justicia. La pregunta y la cuestión importante aquí, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la parte que recalco y que tiene más peso en todas estas parábolas, en el sentido de que no esperemos si Dios nos va a hacer justicia o no, nosotros tenemos la fe y la confianza de que así será. La cuestión es, ¿conservarás la fe habiendo pasado tanto tiempo? ¿Estarás haciendo lo que Dios te mandó a hacer mientras Él regresa? Esa es la cuestión principal. Ahora sí, en esta parte del video tengo un resumen de versículos aleatorios, si así lo queremos ver, en los cuales se nos dice las cosas que tenemos que estar haciendo. Y sobre estos versículos les daré el resumen final. Entonces, en Hechos 17:30 tenemos, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Antes los hombres no conocían a Dios, ahora ya no pueden escudarse, yo no sabía, yo no lo conocí, yo nunca escuché de él. Como nos dice Jesús en Mateo 24, este evangelio será predicado por todo el mundo. Y en su momento, cuando él lo dijo, no había sido predicado por todo el mundo. Apenas los israelitas conocían el Dios de Israel, Jehová, y mucho menos conocían al Hijo de Dios. Entonces, hoy en día, ¿quién no ha escuchado acerca de Jesucristo? Comunidades muy remotas, si acaso, pero como vimos en la parábola de los talentos, a los que se les dio mucho, mucho se les exigirá. De modo que si yo no sé acerca de Jesucristo, pues bueno, no se me puede exigir tanto, pero si yo sé mucho de Jesucristo, se me exigirá más. Y uno puede decir, bueno, entonces mejor no saber. El problema es que tú ya sabes, ya lo conoces. La cuestión es, ¿lo has buscado? Entonces, ya han pasado los tiempos de la ignorancia. Es necesario que nos arrepintamos. Primer punto, ahora sí que punto número 1. Romanos 13, 11 al 14. Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, dejen de estar jugando, dejen de estar durmiendo, levántense del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, ese día del retorno. Desechemos las obras de las tinieblas. Punto número 2. Vistámonos de armas de la luz. Cambiamos las tinieblas por la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, no en contiendas y envidia. Vestidos del Señor Jesucristo, punto muy importante, no proveáis para los deseos de la carne. Y eso habla de todos los ámbitos, nuestra forma de vestir, de hablar, de comportarnos, nuestras posiciones materiales, las fiestas a las que vamos, etc. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 11. De los tiempos no es necesario que os escriba. Saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aquí hacemos alusión al libro de Hebreos, en donde nos dice
que ves, efectivamente Jesús es nuestro sumo sacerdote ahora. Pasamos a la presencia del Padre por medio de Jesucristo. En la antigüedad, el sumo sacerdote era conocido como el ladrón de la noche, porque los demás sacerdotes debían de estar velando, haciendo guardia, en pocas palabras, en el templo de Dios. Pero si alguno de ellos se quedaba dormido, venía el sumo sacerdote, el que era conocido como ladrón en la noche, y le prendía fuego a sus prendas. De modo que cuando despertaba por el fuego, pues él notaba que él lo habían cachado durmiendo, mientras él debía estar velando. Es por eso que cada vez que escuchamos que Jesús vendrá como ladrón en la noche, Jesús vendrá como el sumo sacerdote, el cual, mientras tú estás velando, él está haciendo su rondín. Y si él te atrapa durmiendo mientras tú debes estar velando, queda al descubierto tu falta. Y, como veremos en otro versículo más adelante, se nota tu desnudez en el sentido de que tu ropa ha sido quemada. Saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, que es la frase que se ha popularizado en los medios de comunicación hoy en día, desde que en la ONU pusieron al guardián de la paz y la seguridad y empezó el conflicto de Ucrania, y ese conflicto metió leña a todos los demás conflictos que teníamos latentes alrededor de todo el mundo. Entonces, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Mas vosotros no están en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón. De modo que nosotros si somos sacerdotes que estamos velando, no nos va a sorprender cuando el sumo sacerdote venga, cuando el ladrón venga. Nosotros lo vamos a estar esperando. Entonces, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Si nosotros estamos en tinieblas, no estamos velando, estamos durmiendo, nos sorprende. Si nosotros estamos esperando, estamos velando, estamos haciendo lo que se supone que debemos de estar haciendo, entonces no nos sorprende. Él vendrá cuando Él deba de venir, pero nosotros estaremos preparados. Seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Nosotros que somos de día seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, en este caso tienes dos opciones: estar vivo velando o dormido, en otras palabras, muerto. Si Jesús no viene en nuestra época, que así como van las cosas, lo dudo mucho, ya está por venir, nosotros debemos estar velando. Pero si nosotros morimos, dormimos, ¿sí? Ya no estaremos velando en este mundo, sino que estaremos dormidos. Por eso dice, velando o durmiendo. Entonces puedo dormirme. No es el punto que puedas estar vivo y dormido. Puedo estar ahí sin hacer nada de lo que Dios me mandó. No, dormido se refiere a muerto. Entonces, o estás muerto o estás velando. No puedes estar haciendo otra cosa. Vivamos juntamente con Él. Animaos y edificaos unos a otros. 1 Timoteo 6:21. Raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual algunos se extraviaron de la fe. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Guarda los mandamientos sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí básicamente está haciendo un resumen, que esto va obviamente dentro del resumen, pero aquí esto mismo por sí solo es un resumen más que bueno. Guarda los mandamientos. A los ricos de este siglo manda: no sean altivos, no pongan su esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Hagan bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Echa en mano la vida eterna. Guarda lo que se te ha encomendado, ¿sí? Usa tus talentos, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La fe y la ciencia no está peleada, sino que la Biblia dice muchas cosas que la ciencia últimamente ha estado confirmando. Pero muchos tergiversan esa idea y dicen: no, si soy hombre de ciencia, no puedo creer en Dios. Y la ciencia ha demostrado en muchas ocasiones la veracidad de la Biblia, de modo que no hay una pelea entre sí. Pero los que no quieren conocer a Jesucristo, los que no les interesa, o los que a sí mismos se dan cuenta que existe la posibilidad de que la Biblia
sea veraz, pero no quiero cambiar mis hábitos, mi forma de ser, mi forma de comportarme, entonces me conviene simplemente aferrarme a, no, no lo creo porque la ciencia no lo dice. No es que la ciencia no lo diga, no lo acepte, sino que yo me cierro a pensar que una cosa va separada de la otra cuando no es así. En 2 Timoteo 3, 10 al 17 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Entonces ahí nos dice, mientras estás velando, todo esto puede pasar. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Has sabido las sagradas escrituras. Y ojo, aquí el Nuevo Testamento, en esta época, cuando están escribiendo esta carta a Timoteo, la Biblia como la conocemos hoy en día no existía. Le dicen, has conocido las sagradas escrituras. La Biblia no existía. No estaba recapitulada como la tenemos hoy en día. Entonces, ¿a qué sagradas escrituras se refiere? Al Antiguo Testamento y o pudiera ser, y es un pequeño tal vez, libros que no están contemplados en nuestra Biblia actualmente. Puedo citar Macabeos, Eclesiástico, ¿sí? Nada más por poner ejemplos, que están en otras Biblias. Pero bueno, es un pequeño comentario para abrir el panorama para los que están viendo este video. ¿Has conocido las Sagradas Escrituras? Dejémoslo en has conocido el Antiguo Testamento. Todos los libros que hablaban precisamente de Jesucristo, del que estamos hablando ahora en el Nuevo Testamento. Una misma historia. Y volviendo al tema, ¿has sabido las Sagradas Escrituras? En pocas palabras, el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo. El Antiguo Testamento te está llevando a Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Qué debemos estar haciendo mientras velamos? Toda buena obra. 2 Timoteo 4, 1 a 8. Predica la palabra. Nuevamente, ¿qué debemos de estar haciendo? Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Lo que tenemos hoy en día es básicamente esto. La predicación de la prosperidad. Si crees en Dios te va a ir muy bien, todo va a ser perfecto, tú no debes de esperar ser pobre y sufrir si crees en Dios, etc, etc, etc. Toda esa falsa doctrina que en la Biblia nunca dice, sino que te dice exactamente lo contrario, pero la gente que dice ser cristiana dice, ok, mi pastor me dice que yo no tengo que predicar, yo no tengo que orar, no tengo que leer la Biblia, es más, ni siquiera tengo que creer en Dios. Entonces, básicamente lo que dice aquí, estamos amontonando maestros en base a nuestro gusto, nuestras propias concupiscencias, nuestros propios pecados. Quiero que alguien me certifique que lo que yo hago es perfecto y está bien. No quiero que nadie, comezón de oír, no quiero que nadie me diga que he vivido mi vida de una manera contraria a la voluntad de Dios. Y si llega el momento en que alguien me lo dice, no quiero escuchar o no me interesa qué dice Dios, en pocas palabras. Entonces, básicamente, el tiempo que vivimos hoy es el tiempo que estaba descrito en la Biblia y es el tiempo del fin. A lo que continúa diciendo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que es la pregunta que Jesús hizo al final de la parte número 1 de este video. El problema no es si Cristo viene o no, o cuándo. El problema es cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en el hombre? Esa es la cuestión. Entonces aquí nos dice Pablo que Él ha peleado la buena batalla, ha guardado la fe hasta el final, hasta el punto en que Él ya sabe que va a dormir. Porque ya estuvo velando toda su vida, ya peleó esa batalla, entonces ahora le toca dormir. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día, en el día del juicio, en el día de su venida. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, recalcando, en su venida me será dada la corona.
que es el momento del juicio. Hebreos 10, Habacuc 2, Romanos 1 y Gálatas 3 nos dice: sostuviste un gran combate de padecimientos, vituperios, tribulaciones, de los presos también te compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis mejor herencia en los cielos. No pierdan la esperanza, no pierdan la fe, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios. La visión tardará por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérelo, porque vendrá y no tardará. He aquí cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y recalco, mas el justo por su fe vivirá. No apagues tu lámpara, mantén la fe. Y si retrocediere, se retracta de la fe, no agradará a mi alma. Santiago 1, 20 al 27 dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, desechando lo que tenemos que hacer, desechar toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid la palabra, la cual puede salvar nuestras almas. Sed hacedores de la palabra, no solo oidores. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, este será bienaventurado. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante del Dios Padre es visitar a los huérfanos, a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, eso es básicamente un resumen también de lo que tenemos que estar haciendo mientras Jesús regrese. Primera de Pedro 1, 5 a 12. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. No os dejarán estar ociosos. En otras palabras, no dejarán que desaproveches tus talentos. Pon tus talentos a trabajar para que obtengas frutos en cuanto al Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Reconociste que Jesús es tu Señor y tu Salvador, has reconocido que has pecado contra Dios. En pocas palabras, acuérdate de dónde has venido y ayuda a los que no han cambiado su rumbo a que lo hagan. Pero es tu deber decirles: oye, ¿sabes qué? Esto no está bien, corrige, porque a esto a Dios no le agrada. Hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 2 de Pedro 3 nos hace un llamado a lo que el pueblo o la gente en ese entonces, y que no ha cambiado mucho, en estos días, con más razón, 2000 años después, la gente dice: ¿dónde están las primicias de su advenimiento? ¿Dónde están las señales de que Él ya está por venir? Básicamente lo resumo en estos videos, pero al final de cuentas, la gente que no ve estos videos, que no lee la Biblia, no se interioriza, no ve videos acerca de Jesucristo, pues obviamente ellos dicen: pues yo no lo veo, no viene, no está, no me interesa. Entonces, ¿dónde están las primicias de su advenimiento? Lo que decía la gente en ese entonces. Porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde la creación. O sea, no hay cambios. Hace 2000 años que prometen que Jesús viene, porque ha de venir ahora. Pero dice: el Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, pero es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Todo el tiempo que Jesús ha demorado su venida, es tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Y si no estamos haciendo las cosas que Él mandó que hiciéramos en lo que Él regresa, pues es un tiempo de gracia para nosotros. De modo que lo que esas personas alegan ser una contradicción de la Biblia, realmente es un tiempo de gracia precisamente para ellos mismos. Entonces, estando en espera, procurad ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. La paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también Pablo os ha escrito casi en todas sus epístolas, de modo que Pedro, haciendo alusión a las cartas de Pablo, y dice: guardaos. Pongan atención en esto. Advertencia: no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, caigas de la fe, como decía en el versículo anterior. Al que se retraiga de la fe, no agrada mi alma. Entonces, no caigáis de vuestra firmeza.
Antes creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos manda a conocer de Dios y conocer cada vez más. Ahora, ya casi para finalizar, en Apocalipsis 2 y 3 tenemos el llamado de Jesucristo a las 7 iglesias. Todas las cosas que les dijo para bien y todas las cosas que les dijo corrijan. A todas les dice yo conozco tus obras, pero vamos a ver qué les dice individualmente a cada una de ellas. A Éfeso le dice yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. No puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué quiere decir? Has estado predicando el Evangelio, lo más seguro. Pero has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, o quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. De modo que eso de las vírgenes, teniendo sus lámparas encendidas, teniendo su oración constante, su fe viva, ¿sí? Una relación constante con Dios, dice, si no te arrepientes, vuelves a las primeras obras. Cuando eres nuevo cristiano, tú quieres empaparte lo más posible de Dios. Quieres hacer todo lo que Dios manda. Conforme va pasando el tiempo, tu llama puede ir disminuyendo. Pero aquí te está diciendo, recuerda de dónde has caído. Recuerda ese perdón que yo tuve hacia ti cuando tú me conociste y observa cómo estás ahora. Ten esas mismas ganas de servirme como las tenías al principio, ¿sí? O quitaré tu candelero. Pero tienes esto, le dice, aborreces las obras de los nicolaitas, que los volveremos a escuchar más adelante, y básicamente son los opresores del pueblo. Los nicolaitas son los que gobiernan de forma injusta. Entonces, aborreces las obras de los que abusan del poder. Entonces, aborrece sus obras, las cuales yo también aborrezco. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. A Esmirna le dice, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer, sé fiel, guarda la fe, pelea la buena carrera, como dijo Pablo, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. A Pérgamo le dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que comen cosas sacrificadas a ídolos y cometen fornicación. En los rituales de esa secta nos sacrificaban cosas a otros dioses y aparte fornicaba. Ahí el carnaval, carne a ese personaje. Entonces, esa era la doctrina de Balaam, que le enseñó al pueblo de Israel a fornicar en pos de otros dioses. Y dice también, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Arrepiéntete. Al que venciere, daré de comer el maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Y esa piedrecita con el nombre es básicamente la invitación de la boda. No se daba un papel, sino se daba una piedra que era tu invitación. Ahora a Tiátira le dice, conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Lo contrario a Éfeso, que había dejado su primer amor y había bajado el nivel. Aquí tú subes el nivel constantemente, pero toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nuevamente la doctrina de Balaam, que le enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo de Israel. Entonces, fornicar y comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Pero a cuantos no tienen esa doctrina, lo que tienen reténganlo hasta que venga. Guarden la fe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. A Sardis le dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante, vela, afirma las cosas que están por morir, ¿sí? Todas las cosas que tenías que cambiar en el momento que creíste en mí, te bautizas, eres un hombre nuevo. Entonces el hombre viejo tiene que morir y todas las cosas que hacías antes ya no las puedes replicar, ya no puedes seguir en los mismos caminos. Entonces afirma todo lo que te caracterizaba como el hombre viejo, lo cual debe morir. Entonces, no he hallado que tus obras sean perfectas delante de Dios. ¿Por qué? Porque sigues conservando actitudes, tradiciones
creencias, expresiones, vestuario, objetos, etc, 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 etc. Cualquier cosa que te pueda atar a tu hombre anterior, lo sigues conservando, de modo que no eres perfecto delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, que básicamente nos está aquí dando la definición de velar, deshazte del hombre anterior que eras. Si no velas, vendré como ladrón. ¿Por qué? Porque si no estás velando, te agarran durmiendo. Ya habíamos dejado eso claro. Pero tienes pocas personas que no han manchado sus vestiduras blancas porque son dignas. Haciendo alusión a la parábola de las bodas, el hombre que no estaba vestido de acuerdo a la boda, aquí nos dice, tienes algunos que sí están vestidos, que sí están guardando sus ropas, no están manchadas, están haciendo lo que deben de hacer, son dignos. Y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. A Filadelfia le dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado la fe. Te entrego a los que dicen ser judíos y no lo son, y haré que vengan y se postren a tus pies, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que son del mundo. En otras palabras, tú no seas del mundo. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y mi nuevo nombre. Esto lo vimos en el video de la Nueva Jerusalén, como estaba conformada por israelitas y por gentiles, ahora cristianos. A la Odisea le dice, no eres frío ni caliente, eres tibio, por lo cual te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Compra de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra tu desnudez. Nuevamente, como el sumo sacerdote, que era el ladrón de la noche, prendía fuego a tu ropa y quedabas desnudo. Entonces, compra de mí vestiduras blancas, sin mancha, perfectas, obras perfectas. ¿Para qué? Te tapes tu desnudez. Unge tus ojos con corillo para que veas, porque yo reprendo y castigo a los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Y ahora, con respecto a ser celoso, es básicamente lo que dicen cuando Jesús saca a los vendedores del templo de Dios, el celo de tu casa me consume. Es el versículo del Salmo que estaban citando en esa historia. De modo que los apóstoles recordaron ese salmo en el momento en que Jesús sintió ese celo por la casa. A ese celo se refiere. Tener un celo por Dios, que sea lo más valioso que tú tengas. Ese es el celo de Dios. Entonces dice, sé celoso y arrepiéntete. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces estos son los llamados que hace Jesucristo a las 7 iglesias. Y está la interpretación de que efectivamente eran 7 iglesias que existían en su momento en Asia Menor, lo que dicen hoy en día es Turquía, pero a su vez está la interpretación de que estas 7 iglesias son 7 épocas de la iglesia cristiana. De modo que la Odisea, la última que hemos leído, vendría a ser la de nuestros tiempos. Los que se vanaglorian de sí mismos, los que se jactan de que pues soy rico, mira lo que tengo, mira lo que hago, mira cómo viajo, mira, mira, mira. Entonces, la descripción, quieras o no, encaja, no deja de ser una interpretación, pero la Odisea es posiblemente a la que más debiéramos poner atención en el sentido de que es la que nos representaría a nosotros como la última era de la iglesia. Independientemente de eso, dejo el resumen de las 7 iglesias, de modo que de todas tenemos que aprender qué es lo que hicieron bien y qué es lo que hicieron mal o dejaron de hacer. Apocalipsis 13. Si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. De modo que si en algún momento, y si no me equivoco, nos llega a tocar la tribulación, nos toca estar aquí, Dios promete que nos protegerá. Pero efectivamente, como estamos viendo en estos días, hay gente que está muriendo por creer en Jesucristo, por defender la fe. Y no podemos decir, pues no, eso no me va a pasar a mí, porque no sabemos en qué momento va a cambiar la política del lugar en donde vivimos
y ahora resulta que ser cristiano ya es ilegal. De modo que puede llegar a haber una persecución, que es lo que están plasmando aquí en Apocalipsis. Y nos dice, si tú, por defender tu vida, ¿sí?, matas a espada serás muerto. Si empiezas a esclavizar a las personas que te persiguen y tú alegando es autodefensa o puedas llegar a dañar, herir, matar, y repito, esclavizar, etc, 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 ¿sí?, tú no debes de contestar con lo mismo. Esa es la paciencia y la fe de los santos. Como dice en Mateo 10, Mateo 16, 25, Marcos 8, Lucas 9, 17 y Juan 12. Todo aquel que procure salvar su vida en este mundo, la perderá. Y todo aquel que la pierda por causa de mí o por causa del Evangelio, la salvará. De modo que la forma de que nosotros seamos salvos, si llega a haber una tribulación en la cual nosotros estemos involucrados, o en otras palabras, si el rapto llega a ser al final de la tribulación y nos toca ver esa persecución y nos toca ser perseguidos por guardar la fe, entonces lo que nosotros debemos hacer es evitar guardar nuestra vida, ser pacientes y confiar en que Dios nos salvará. Porque si nosotros tomamos acción para evitar perder nuestra vida, estaremos perdiendo nuestra vida eterna. Entonces, si alguno contraataca a espada morirás. Y no solo moriste en este mundo, sino perdiste tu vida eterna. Si alguno lleva esclavitud, esclavo serás y habrás perdido tu vida eterna. El que busque salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda, la ganará. Ganará una nueva vida, una vida eterna. Y dice, esta es la paciencia y la fe de los santos. En Apocalipsis 14 nos vuelve a decir, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Lo está diciendo en otras palabras, pero si yo guardo los mandamientos, yo no puedo matar a nadie. Aunque haya un conflicto, una guerra mundial, yo no puedo participar y matar a alguien, porque en el momento que mato, ya estoy infringiendo los mandamientos. De modo que habré perdido mi vida eterna por haber matado, ¿sí? Si estamos en una tribulación, hay escasez de comida y yo robo, ¿sí?, a lo mejor estoy salvando mi vida en ese momento. Estoy comiendo, pero a lo mejor estoy dejando a alguien más sin comer. Entonces no solo estoy robando, sino que aparte estoy matando y estoy perdiendo mi vida eterna. Esta es la fe y la paciencia de los santos. Entonces esto es muy importante porque si no nos toca la tribulación, qué genial. Pero si nos llega a tocar, este es el consejo máximo que nos da Jesús con respecto a tiempos de tribulación. Y es ahí donde se ha probado nuestra paciencia y nuestra fe. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, nuevamente como el sumo sacerdote. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, porque si no te las quemo, ¿no?, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 22. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra, ¿sí?, según lo que hayas hecho o hayas dejado de hacer. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Ya lo vimos en el resumen o en el video de la Nueva Jerusalén. Y dice, testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. En Daniel 12 le dicen a Daniel, estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué comprenderán? Si en el versículo anterior nos está diciendo, el justo sea justo, el impío sea impío, el que sea santo santifíquese todavía, el que sea injusto sea todavía más injusto. Entonces lo mismo que le están diciendo a Daniel, en los tiempos finales, que son los tiempos del Apocalipsis, ¿sí?, básicamente, en el final, en el Apocalipsis, los impíos serán más impíos, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué hay que comprender?
que los que son justos deben ser más justos, evitar caer en el ritmo de este mundo que es matar, robar, mentir, etc, 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 etc. Hacer caso omiso de los mandamientos va a ser, si no es que ya es, el ritmo de este mundo. Cuando venga la tribulación, lo va a hacer al doble o al triple. De modo que los entendidos comprenderán qué es lo que no deben de hacer. En los tiempos del fin, tú debes de ser santo, ser justo. Y si ya lo eres, serlo más. Entonces, esa es la advertencia que nos están dando en Apocalipsis, que es la misma que nos dieron en Daniel. Sé entendido y comprende lo que tienes que hacer. En Habacuc 2 nos dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré. ¿Qué es el llamado de este video? Tenemos que velar. Y ahora sí, el resumen de todo esto nos queda en ¿qué es velar? ¿Qué es guardar nuestras vestiduras? De todos los versículos que leímos, básicamente podemos resumir 1. Arrepentirse, orar en todo momento, ¿sí? Pedirle a Dios en todo momento, no andar en glotonerías, embriaguez, en los afanes de este mundo, de esta vida, dice otra traducción, en pocas palabras, no acoplarse a las cosas de este mundo, deshacerse del antiguo yo, que es desechar las obras de las tinieblas, no hacer las mismas cosas que hacíamos antes de ser cristianos, sino que haya un cambio real en nosotros, no proveer para los deseos de la carne, que es básicamente desde las pequeñas cosas como se me antoja una dona y no hace bien a tu cuerpo, pero no pasa nada, es una dona, ¿sí? Alguien puede decir, oye, no estás exagerado, pero cada pequeña cosa que tú te permites, si ya te permitiste eso, pues ¿por qué no permitirme algo más? Yo me lo merezco, es un gusto, yo puedo, tengo con qué, ¿por qué no? Entonces, ahí en ese punto el margen entre, esto no está tan mal, pero esto sí, sí es muy malo, es muy estrecho. De modo que nos dicen, no proveas para los deseos de la carne, del estómago, sexuales, materiales, deseos de la carne en general. No sean altivos y no pongan la esperanza en las riquezas, no estén ociosos. De modo que mismo el estar trabajando es no estar haciendo las cosas de Dios. Y no estoy diciendo no trabaje, pero hay un tiempo para todo. Si estás trabajando en un momento y tienes un descanso, bueno, en ese tiempo, en ese descanso que tú tienes, ¿qué estás haciendo? ¿Estás orando? ¿Estás velando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás compartiendo el Evangelio? ¿Estás yendo a visitar a los huérfanos, a las viudas, al necesitado, etc, 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 etc? ¿O estás ocioso en redes sociales, perdiendo el tiempo en videos mismo aquí de YouTube, pero videos que no enriquecen y no fortalecen tu fe, sino que al contrario, te apartan de ella? Como otro punto tenemos, usa tus talentos y tus dones en la obra de Dios. Si Dios te dio un talento, úsalo para Dios. En pocas palabras, predica y gana almas. Ayuda al hambriento, al sediento, al extranjero, al desnudo, al enfermo, al huérfano, a la viuda, al que está en la cárcel, etc. No toleres la maldad. Sé como Jesús, mantener la lámpara encendida, guardar la fe, ama al prójimo, sé justo, ten piedad, mansedumbre y afronta las pruebas con ánimo. Las persecuciones, los vituperios, enorgullécete de padecer por la fe, en pocas palabras. Y como último, pero no menos importante, hacer la voluntad de Dios, que es básicamente guardar los mandamientos. Todo lo que es visitar al huérfano, a la viuda, ayudar al necesitado, son los mandamientos, en pocas palabras. Ayudar al prójimo. Y el mandamiento que nos dio Jesús, que resume todo, ama al prójimo como a ti mismo. De modo que amar a Dios es el primer mandamiento y el más importante. Y todos se resumen en eso. Porque si amamos a Dios, hacemos su voluntad. Y si hacemos su voluntad, hacemos la voluntad de Jesús y amamos a nuestros hermanos, amamos al prójimo, la persona que se nos topa en el camino. Con esto terminamos y únicamente les dejo tanto aquí en la pantalla como en la descripción del video los versículos que hablan acerca de tener paciencia. Básicamente un resumen de versículos que nos dice sé paciente en general. Como es un tema muy 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 sencillo, pues básicamente nada más dejo los versículos para que el que lo quiera ver lo analice y lo vea en su Biblia. De ahí en fuera, esto fue todo. Espero que haya sido de bendición. Hasta la próxima.